Dice Hebreos 12:3: Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y seguimos parados en Hebreos 12, y en este día quisiera que podamos pensar por un momento en la primera expresión de Hebreos 12:3, que nos habla de aquella contradicción que sufrió Cristo contra sí mismo. La oposición hacia Jesús no fue menor. Según nos comenta Bengel, el pecado nos ataca a nosotros. No el pecado, sino los pecadores atacaron a Jesús. Aquí no se está hablando de un leve y breve sufrimiento, sino que de uno que es necesario aguantar con absoluta valentía y confianza, motivado y sostenido por una clara convicción. Y esto es lo que nos sugiere el vocablo griego hupomeno, el cual es una forma intensificada de meno, y nos habla de que no solo que existe un sufrimiento por atravesar, sino que además tiene la idea de permanecer bajo ese sufrimiento todo el tiempo que se requiera, sin dar un paso al costado, sin desistir de tal carga. Y la verdad es que el Señor nunca retrocedió, ni huyó ante el sufrimiento que sabía que debía padecer, sino que perseveró firme en su lugar. Lucas 22:42 da evidencia de esto al decir: Jesús, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue un momento crítico donde Cristo, en su humanidad, nos muestra su intensa agonía ante lo que se avecinaba, pero así también nos manifiesta su fidelidad inamovible a la voluntad del Padre y su disposición a no retroceder ni huir, sino permanecer fiel, permanecer firme hasta el final. Y son propicias las palabras de Gregorio de Nisa en su obra Contra el pensador arriano Eunomio, al plantearle: ¿quién se atreve a decir que no es bueno quien por ti tomó forma de siervo? Y por el gozo puesto delante de él, ¿no se negó a sufrir los dolores que resultan del pecado? Y por nosotros se hizo pecado y maldito. La realidad es que su agonía fue de tal magnitud que hoy es el máximo y más digno ejemplo de amor y resistencia al haber sufrido en favor nuestro las peores penurias, las peores oposiciones de pecadores contra él mismo. El término griego antilogía nos puede remitir a esto y nos habla de todo reproche, todo rechazo, toda disputa, toda oposición manifestada hacia Jesús en los días de su ministerio público. Las burlas, las acechanzas, el aborrecimiento injustificado, intentos reiterados por matarlo, manifiestan el grado de contradicción que sufrió. Y cabe resaltar que la mayor parte de esta contradicción fue ejercida por parte de los principales religiosos de la época. Vamos a ver en los evangelios cómo nos hablan de esto, ¿no? Y en Lucas 4:29 se nos dice que, y levantándose Jesús, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Lucas 14:11 nos dice: aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Lucas 16:14 nos va a decir: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Mateo 9:34 pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y Juan 8:59 nos dice que ellos
Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Y se fue. Y tanto aquí como también en Judas 1:11, son las únicas veces que antilogía, lo que es oposición, contradicción, se va a traducir como contradicción. Y en Judas 1:11 se hace alusión a aquellos apóstatas que perecieron en la contradicción de Coré. Este fue un personaje que se caracterizó por la rebeldía, por su orgullo, por la queja y la ambición al poder, llevándolo esto a cuestionar la autoridad de Moisés y Aarón. El mismo espíritu y actitud ahora se van a apoderar del corazón de aquellos sacerdotes y fariseos, junto a todo judío que rechaza al Señor. Y cabe mencionar la conexión que hace Arthur W. Pink del primer versículo con este. Él nos va a decir en el versículo 1 de Hebreos 12, se invita a los corredores a despojarse de todo peso. Y en el versículo 3 es la contradicción de los pecadores lo que hay que soportar. Los primeros son obstáculos que proceden más de adentro. Los segundos son obstáculos que se encuentran desde fuera. En el primer caso, dice Pink, son las malas solicitaciones de la carne las que habría que resistir. En el otro, son las persecuciones del mundo las que hay que soportar. Fin de la cita. Y el llamado en esta expresión en que hoy meditamos no es tanto a considerar su victoria, la de Cristo, y su glorificación ganadas luego del sufrimiento, sino más bien es destacar el aguante que mantuvo ante la inevitable agonía, ante el inevitable trago amargo que le tocó atravesar. En esta expresión se anima a los destinatarios de la carta a aceptar con entereza y gozo las pruebas y persecuciones que por voluntad divina les toque atravesar o pasar en el porvenir. Oposición que por cierto se podría considerar ínfima al lado de la que el Señor afrontó. El mismo Señor Jesús nos va a decir, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Y el verso siguiente, en el 4 de Hebreos 12, destaca que estos hebreos aún no habían resistido hasta la sangre, sino tan solo habían sufrido el despojo de sus bienes. La iglesia necesita entender que no será libre del dolor, de las angustias y padecimientos en este mundo, pero debería saber que tiene una firme ancla al meditar, al contemplar a Cristo y contar con su ejemplo y fiel compañía durante la carrera de la fe. Sin lugar a dudas que hay un poder sobrenatural al mirar al Señor. Y termino con las palabras de William Barclay, quien nos arrincona contra un planteo simple, pero profundo, el cual no podemos ni deberíamos eludir. Dice William Barclay que el autor de la carta los exhorta a que comparen lo que tienen que sufrir con lo que sufrió Jesús. Él abandonó la gloria que le pertenecía, se sumió en todas las estrecheces de la vida humana, arrostró la hostilidad de los hombres y por último, dio su vida en la cruz. Así que de hecho el autor de Hebreos demanda, ¿cómo te atreves a comparar lo que tienes que sufrir con lo que sufrió Jesús? Él lo hizo todo por ti. Y nos pregunta William Barclay, ¿qué estás tú dispuesto a hacer por Él? Dios te bendiga en este día.